Anás y Caifás desempeñaron un papel fundamental en la historia religiosa de Judea en el segundo siglo después de Cristo, una época marcada por el dominio romano en la región. El centro de la vida religiosa y cultural en ese período era el Templo de Jerusalén, donde Anás y Caifás surgieron como líderes prominentes de la comunidad judía. Sus nombres son mencionados frecuentemente en las narrativas bíblicas, especialmente en relación con los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Esta conexión resalta la influencia significativa que ambos tuvieron en aquel tiempo, crucial para la historia cristiana. Antes de adentrarnos más en este análisis, nos gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Durante la ocupación romana, se estableció un sistema de gobierno que limitaba las acciones de los líderes locales, creando una dinámica compleja entre los líderes religiosos judíos, responsables del orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y la estabilidad. Anualmente, miles de peregrinos convergían en el templo para realizar sacrificios y cumplir obligaciones religiosas, otorgando al lugar un simbolismo poderoso y una importancia política significativa. En el contexto de la ocupación romana y las intensas tensiones religiosas que caracterizaban ese período, Anás surgió como una figura central e influyente entre los líderes religiosos judíos. Él y otros miembros de la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, ocupaban posiciones destacadas. Como sumo sacerdote, Anás desempeñaba un papel importante en la vida religiosa judía, una posición que le confería no solo autoridad espiritual, sino también una influencia política significativa. Es importante mencionar que la relación entre los líderes religiosos y la pérdida de privilegios bajo el dominio romano creó un trasfondo complejo, que es esencial para entender las acciones y decisiones de Anás, especialmente en relación con la prisión y el juicio de Jesús. Anás ocupó el cargo de sumo sacerdote en varias ocasiones, destacándose en la escena religiosa de su época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, bajo el gobierno de Quirino, gobernador de Siria. Mantuvo el cargo hasta aproximadamente 15 años después de Cristo. Durante ese periodo, Anás estableció un sistema de sucesión dentro de su familia, asegurando la continuidad del poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le permitió tener una considerable influencia en el Templo de Jerusalén, incluyendo la supervisión de los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo convirtió a Anás en un líder religioso respetado, sino también en una figura política prominente, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también ejercía control sobre el impuesto del templo y las actividades de cambio monetario, elementos que refuerzan su relevancia tanto en el ámbito religioso como en el político. En el capítulo 19, versículo 45 del libro de Lucas, observamos un momento destacado en el que Jesús expulsa a los vendedores y cambistas del templo, acusándolos de profanar el lugar sagrado y convertirlo en una cueva de ladrones. Este incidente destaca las actividades comerciales que prosperaban en el templo, incluyendo la venta de animales para sacrificios y transacciones monetarias. El Talmud judío relata que la residencia de Anás era próspera y operaba con poca ética, junto a líderes sacerdotales considerados corruptos. Se cree que la presencia de estos elementos comerciales en el templo manchó su santidad, contribuyendo al pesar entre los fieles y llevando a planes concretizados para persecuciones. Por otro lado, Caifás, quien se unió a la familia de Anás mediante el matrimonio con su hija, también desempeñó un papel significativo en esta dinámica. Ambas familias eran adineradas y pertenecían a la aristocracia. Hacia el año 18 después de Cristo, la relación entre Caifás y Anás se volvió particularmente relevante, indicando una dinastía sacerdotal que mantenía un control sustancial sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las contribuciones más notables de Caifás en la narrativa bíblica se registra después de la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Este evento significativo parece haber aumentado las tensiones y la necesidad de acción por parte de las autoridades religiosas lideradas por Caifás, en un contexto ya complejo,
y cargado de desafíos religiosos y políticos. En el contexto descrito en la narrativa bíblica, la declaración de Caifás reflejó la creencia de que la muerte de Jesús podría prevenir una revuelta y, por consiguiente, proteger los intereses del liderazgo religioso judío. Caifás profetizó que Jesús debía morir por la nación, y esto también serviría para reunir a los hijos de Dios dispersos. Después de esta declaración, el consejo, influenciado por estas palabras, estuvo de acuerdo en eliminar a Jesús, lo que marcó una decisión crítica durante su ministerio. Las tensiones entre Jesús y el liderazgo religioso judío, especialmente representado por Anás y Caifás, se intensificaron a medida que Jesús promovía una reforma religiosa, cuestionando enseñanzas y prácticas establecidas. Estos cuestionamientos pusieron a Jesús en confrontación directa con las autoridades religiosas. En este escenario de creciente conflicto, Jesús fue detenido y llevado para ser interrogado por el sumo sacerdote. Inicialmente, Jesús fue presentado a Anás y luego a Caifás, quien era el sumo sacerdote interino en esa ocasión. Estos interrogatorios fueron momentos críticos en la narrativa bíblica, durante los cuales Anás y Caifás buscaron pruebas contra Jesús para respaldar las acusaciones de blasfemia. Durante gran parte de los interrogatorios, Jesús mantuvo una postura predominantemente silenciosa. Estos eventos culminaron en la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano, lo que eventualmente llevó a su condena. Este episodio es fundamental para entender los intrincados equilibrios y dinámicas de poder involucradas en las relaciones entre las autoridades religiosas judías y la figura de Jesús. Es esencial destacar que Anás y Caifás desempeñaron roles activos en la decisión de incriminar y condenar a Jesús a muerte. Su influencia política y religiosa fue decisiva en el desenlace de la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las evidencias del renacimiento de Jesús y continuó persiguiendo a sus seguidores. Intentó matar a Pedro y a Juan, y más adelante estuvo involucrado en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo a arrestar a cualquier cristiano que encontrara, mostrando su papel importante en la represión de los primeros cristianos. Alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue depuesto por Vitelio, el gobernador romano de Siria, en un momento que coincidió con la destitución de Pilatos de su posición. Caifás encontró su muerte en circunstancias trágicas, siendo asesinado y arrastrado durante la toma de Jerusalén por los romanos, evento que también llevó a la destrucción del templo, cumpliendo la profecía de Jesús. Curiosamente, la tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990, durante la construcción de una carretera, en una antigua caverna cerca de Jerusalén. Por otro lado, la vida de Anás terminó de manera triste y trágica, volviéndose loco y golpeando su cabeza contra las paredes, al darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Para fines de curiosidad, Matías Neto, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue designado por Agripa II como sumo sacerdote en el año 65 después de Cristo. Él fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, eventos también profetizados por Jesús. Durante ese evento, todos los libros de los sacerdotes fueron quemados. Y para aquellos que están interesados en curiosidades y sabiduría bíblica, aquí les dejamos uno de nuestros videos más intrigantes, donde descubrirán todos los secretos sobre Judas Iscariote. Haz clic y acompáñanos. Que Dios sea alabado. Hasta pronto.